Hola deportista, te doy la bienvenida a un nuevo episodio, el número 124 de Inteligencia Deportiva, el podcast de la psicología y el coaching en el deporte. Aprende todo lo que necesitas saber para llevar tu rendimiento mental al siguiente nivel. Una semana más, te saluda Miguel Ángel Rodríguez y hoy quiero hablarte de un punto que, hemos hablado en otros episodios, pero me gustaría reincidir en ello porque todavía sois muchos, sobre todo papás y mamás, que me llegáis con esta necesidad acerca de vuestro hijo. Pero lo cierto es que también muchos deportistas en general sentís que no sois capaces de hacerlo. ¿Y qué es? Controlar las emociones cuando competís. Tenéis muy clara la teoría, sabéis lo que tenéis que hacer, lo que tenéis que pensar, etcétera, etcétera, pero sentís que no podéis controlar las emociones. Entonces, pues directamente te lo pregunto, el título del episodio de hoy. ¿Puedes controlar las emociones cuando compites? ¿Tú qué dirías? ¿Que sí o que no? Bueno, pues ya te voy a destripar el final del episodio. La respuesta es que no. No es posible controlar las emociones. Las emociones, por circunstancias de las que luego voy a hablarte, están ahí y no es posible gestionarlas. Lo que sí que es posible es qué haces tú según lo que sientas. Eso sí que es posible gestionarlo. Tenemos la falsa creencia de que se pueden gestionar, de que se pueden controlar, gestionar sí se pueden, controlar no se pueden. Pero lo cierto es que son automáticas y esto pues nos impide muchas veces sentir lo que queremos sentir. Así que si quieres saber un poquito más de cómo puedes hacer que estas emociones no te perjudiquen, pues quédate porque sobre esto va el episodio de hoy. Pero antes, por supuesto, recordarte inteligenciadeportiva.es, los programas de entrenamiento que necesitas para mejorar tu rendimiento mental, tanto para mejorar tu confianza como para aprender a hacer una buena planificación de entrenamiento mental que te ayude durante toda la temporada. Para ello, ya sabes que tienes el camino de Mindful Sport, con muchísimos ejercicios prácticos y con un calendario que tú mismo vas a poder ir creando para semana a semana entrenar y mejorar tu rendimiento mental. Así que entra en inteligenciadeportiva.es y míralo y seguramente te va a encantar y vas a ser uno de esos muchos deportistas que ya estáis trabajando de manera online con este programa. También recordarte que puedes seguir este episodio a través de YouTube y de esta manera, pues podrás ir viendo la presentación en la que me baso para desarrollar todos los conceptos del que te hablo. Pues es una manera que yo creo que te puede ayudar también a tener más claro de qué estoy hablando. Y vamos con ello, vamos a empezar. Lo primero, te decía, buscamos controlar las emociones, que no nos afecten las negativas. Queremos sentir, sentir emociones positivas todo el tiempo, ¿verdad? A nadie le gusta estar enfadado, a nadie le gusta sentirse triste y lo que buscamos es tener un buen estado emocional casi de manera constante. Pues tengo una mala noticia, no es posible. No es posible simplemente porque somos humanos y estamos en interacción con muchas cosas externas y por lo tanto eso hace, muy difícil el que siempre sintamos aquello que queremos sentir. De todos modos, sobre las emociones, hay mucha información falsa. Luego te voy a dar alguna, pero una de ellas es que hay emociones buenas y hay emociones malas. Mira, no es así. Las emociones básicas son 6. Es la alegría, el miedo, la ira, el asco, la tristeza y la sorpresa. Y están ahí porque son necesarias para que nosotros nos adaptemos a lo que sucede en nuestra vida. Te voy a poner un ejemplo muy extremo. Si decidimos que yo lo que quiero es estar siempre alegre, pues imagínate que un familiar tuyo fallece, tiene un accidente, y cuando tú te enteras lo que sientes es alegría. No podría ser, ¿verdad? En ese caso, esa emoción no sería adaptativa. Por lo tanto, tienes que ser consciente de que todas esas emociones están ahí para algo y están ahí de manera persistente. Lo que sí que puedes hacer, y es de lo que te quiero hablar hoy para que entiendas cómo puedes desarrollarlo, lo que sí que puedes hacer es reaccionar no en base a esas emociones, sino en base a tus propios objetivos. Es decir, de una manera útil para ti. Esa es la palabra que quiero que te quedes. ¿Cuál es el comportamiento útil que puedes tener en según qué casos? Pues
teniendo claro esto, teniendo claro que es imposible ir a una competición y sentirte siempre confiado, alegre por lo que está pasando, sentirte siempre capacitado de lo que vas a hacer, sentirte poderoso emocionalmente, eso es imposible. En una competición vas a tener diferentes momentos. Es más, no en la competición, sino antes de la competición. Y hay que abrir los brazos a que esas emociones vengan a ti y simplemente recibirlas de la mejor manera posible. Porque algo que supone muchísimo desgaste es enfrentarte a ellas y querer rechazarlas y querer que se vayan. No se puede. Habrás oído muchas veces esto de que hay que luchar contra tus miedos. Seguro que lo has escuchado muchas veces y esto es completamente falso. Lo que tienes que hacer es entender tus miedos, porque tus miedos traen un mensaje y tú tienes que saber interpretarlo y ver a qué es lo que tienes miedo y razonar con ese miedo para encontrar la respuesta. Bueno, aquí me estoy adentrando un poco en la parte más subconsciente de la emoción y no quería que el episodio se fuese por ahí, pero sí ten en cuenta que todas estas emociones, las emociones primarias y las secundarias, las que se van derivando, son totalmente adaptativas y necesarias. ¿El problema cuál es? El problema es cuando no controlamos nuestras acciones. Porque claro, como te decía, las emociones en sí son muy difíciles de controlar. Son automáticas, como te he comentado, tienen una duración muy corta y además tienen muchísima intensidad. Ponte en el caso de que en el sitio donde estás de repente aparece una persona con un cuchillo y fuera completamente de sí. ¿Qué vas a sentir? Miedo, ¿no? Pánico. ¿Esto a qué te va a llevar? Pues seguramente a correr, a esconderte, a huir. Bueno, ese miedo es algo que es muy pequeño, muy corto en el tiempo y que tiene muchísima intensidad, porque lo que quiere es ayudarte a que sobrevivas. Por eso tienes que entender que controlar ese miedo, no sentir ese miedo, es imposible. Hay situaciones ante las que dices, hombre, pues es normal, ¿no? Esto que acabas de decir, que entra una persona parece con muy malas intenciones, bueno, pues es normal que yo sienta miedo, efectivamente. El problema está en cuando siento miedo, por ejemplo, antes de una final. ¿Por qué siento miedo? ¿Dónde está el problema de jugar una final? ¿Prefiero no jugarla? Seguramente tu respuesta sea que no, ¿verdad? ¿Y por qué siento miedo? ¿Por qué estoy sin dormir varios días antes? ¿Por qué entro a la cancha de juego temblando? Ahí es donde tengo que investigar y ver qué es lo que está pidiendo de mí ese miedo, ¿de acuerdo? Entonces, espero que hasta ahora te haya quedado muy claro que controlar las emociones, controlar lo que estás sintiendo es imposible. Pues vaya panorama, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo controlar? Bueno, pues lo primero de todo, el cómo reaccionamos ante esas emociones, cómo nos comportamos con esto que nos está pasando. El comportamiento sí que lo puedo controlar. Yo sí que puedo decidir, tengo miedo ante una final, pero voy a hacer ejercicios de relajación para dormir tranquilo. Siento enfado cuando cometo un error, pero voy a continuar con mis rituales de concentración o voy a continuar con mi sentido táctico del juego para mantenerme ahí bien atado a lo que necesito hacer. Esa es la clave. Ahí es donde tienes que poner trabajo y ahí es donde tienes que poner incidencia. Claro, si eres poco accesible o, mejor dicho, no soportas esas malas emociones, evidentemente ellas te van a dominar a ti. Por eso también es muy importante que aprendas a desarrollar tu nivel de juego con la ira, con el enfado, con la tristeza, con la frustración, con todas esas emociones que nos da el deporte, que nos hace sentir el deporte. Bueno, pues tenemos que ser capaces de seguir jugando, de seguir compitiendo con ellas, sin que ellas nos controlen a nosotros, ¿de acuerdo? Espero que hasta ahora te vaya quedando un poquito claro cuál es el camino. Sentir lo que sientes, pero actuar en base a lo que necesitas. Ese sería el proceso. A partir de aquí, ¿qué opciones tienes? ¿Qué te puede ayudar? Pues por ejemplo, algo como son los rituales de concentración te ayudan a dejar a un lado esa fuerza emocional y centrarte en tu manera de actuar. Es algo muy evidente en deportes como el pádel o como el tenis, en los que los deportistas siguen unos rituales siempre entre puntos, antes de sacar, cuando van a restar.
Bueno, te he dicho estos dos, pero quizás el más evidente de todos sean los botes que da un jugador de baloncesto cuando va a tirar un tiro libre. Imagínate la presión, los nervios que tiene que sentir cuando está en ese momento. ¿Para qué hace esos botes? Para focalizar su atención en lo que le interesa de verdad, que es hacer un buen gesto técnico e introducir la bola en la canasta. Ese es el proceso, ¿de acuerdo? Y ahí es donde tienes que poner tu atención y sobre todo tu entrenamiento. Ahí es donde entra y es fundamental el entrenamiento. Por supuesto, también otra herramienta que te va a ayudar mucho es el mindfulness. El mindfulness te ayuda a centrarte en lo importante de lo que estás haciendo y en el momento más importante. Y el momento más importante es el presente. A través de técnicas de respiración, a través de técnicas de cambio de pensamiento, a través, por supuesto, de conexión con tu cuerpo, el mindfulness te ayuda a rescatar todos esos pensamientos, todas esas emociones que te pueden perjudicar, rescatarlas y ponerlas a tu servicio. Por eso me gusta tanto el mindfulness para que puedas desarrollar tu poder deportivo. Espero que seas un poquito más consciente de que con lo que tienes que trabajar y tienes que ser muy constante en tu trabajo y en tu entrenamiento es con esas acciones que haces a pesar de tus emociones, ¿vale? No para controlar tus emociones. Tus emociones están y van a seguir estando. Y es así. Y me puedes decir que ha habido casos de deportistas que parecen como muy fríos, ¿no? Por ejemplo, pues Leo Messi, tenemos el caso así como deportista grande más reciente, o un Roger Federer en sus últimos años de carrera, porque si lo hubieses visto de joven parecía otro deportista. O por ejemplo, para los que somos un poquito más mayores, Björn Borg, como también estaba dentro de la pista y parecía un témpano de hielo. Bien, no es que ellos no sientan, al contrario, ellos tienen emociones igual de fuertes que las podemos tener cualquiera de nosotros. Lo que no permiten es que esas emociones afecten a su comportamiento. Y ahí es donde tú puedes tomar partido, ahí es donde tú puedes parecerte a ellos. Además, también sucede que la interpretación de lo que te pasa es lo que te genera la emoción, y esto es importante. ¿Por qué sientes miedo cuando entra una persona en tu cuarto con un cuchillo? Porque sabes que te puede herir, ¿no? Que te puede matar. Por eso sientes miedo. Si tú interpretas lo que te sucede dentro del mundo deportivo de una manera diferente, también vas a sentir otras emociones. Y sobre todo aquí me estoy refiriendo a dos aspectos. Uno, el error y otro, la derrota. Tú has aceptado que quieres ser deportista, tú has aceptado que quieres jugar a tu deporte, sea cual sea, que quieres afrontarlo de la mejor manera posible. Bien, pues tienes que ser coherente con esa decisión y entender que en el deporte existe el error, en el deporte existe la derrota y que cuando entras a un partido tienes 50% de posibilidades. Bueno, hay deportes en los que se puede empatar, pero ya me entiendes, ¿verdad? Entonces tienes que empezar a dar otra interpretación a eso que sucede. Porque si tú lo normalizas, pues vas a conseguir, bueno, pues desarrollar esa aceptación de la que tanto te habla también y tanto te ayuda el mindfulness, esa aceptación ante lo que sucede. Lo normal cuando vas a cualquier prueba deportiva es cometer algún error. Si tú eres capaz de normalizar ese error, vas a ser capaz también de que tus emociones sean otras, ¿de acuerdo? Y ese es el trabajo también. Ese es también el entrenamiento que debes realizar con tus emociones. Tener muy claro cuál es el disparador de esa emoción que sientes y de esa emoción que te empuja a rendir peor y empezar a trabajar con lo que interpretas. Porque en general, en el deporte, nos pasan cosas que son totalmente normales y les pasan a todos los deportistas. A ti también. Si eres capaz de aceptarlo, lo vas a llevar de otro modo. Entonces, espero que entiendas cuál es el proceso. Por un lado, empezar a entrenar tus emociones, pero de este modo, considerando el previo, es decir, cuál es el disparador de esa emoción, qué es lo que estás interpretando para sentir esa emoción, y por otro lado, lo posterior. En este caso, cómo actúas cuando sientes esa emoción. Y ceñirte a lo que te ayuda, a lo útil. Buscar siempre comportamientos útiles cuando estás dentro de pista. Ese sería el camino, ese sería el proceso. Porque tratar de controlar tus emociones es totalmente absurdo. Es algo que te va a llevar al fracaso y a la frustración, ¿vale?
Conviértete en un deportista coherente y entiende que lo que necesitas hacer es aceptar ese entorno, aceptar lo que está sucediendo y aprender a gestionarlo desde la normalidad. Y esto es todo por hoy. Me gustaría que me dejases en la encuesta que cuelgo siempre en Spotify cuál es tu opinión sobre este episodio y cómo sientes que gestionas tus emociones. Ya sabes que también en YouTube me encantará leer tus comentarios al respecto y saber cómo haces para gestionar mejor esas emociones o cómo crees que vas a empezar a hacerlo. Y nada más, me despido dándote las gracias por tus comentarios, por escucharme cada semana, por compartir el episodio entre tus deportistas conocidos y ya sabes que te espero para la semana que viene. Hasta entonces, que pases un muy feliz día.